Es el turno del juez Luis Guillermo Guerrero Pérez, también de Colombia. Muchas gracias. Quiero agradecer a Monseñor Sánchez Sorondo por la gentil invitación a participar de este muy importante foro. Y espero que en el espacio de discusión podamos hacer alusión a algunas de las inquietudes que ha planteado la magistrada María Julia Figueredo, que efectivamente planteó ante la Corte hace algunos meses y creo que quedan un poco en el ambiente y habría que precisar un poco más. Pero para plantear un poco el tema que nos convoca y que está presente en ese discurso de la colega, empezaría por decir que es una verdad indiscutible que el ser humano posee un conjunto de derechos inherentes a su naturaleza y que esos derechos de distinto tipo tienen un carácter complementario e interdependiente, al punto que la realización de todos, en una cierta medida, es presupuesto ineludible de la justicia y del orden social. En ese marco, la justicia constitucional se ha convertido en un factor determinante. Aunque su rol y los alcances de su intervención son aún discutidos, lo cierto es que los tribunales constitucionales, y particularmente el colombiano, tienden a involucrarse cada vez más con mayor intensidad en todos los fenómenos sociales. Esa realidad y la profunda convicción que se ha construido en torno a ella sobre la necesidad impostergable de adoptar las acciones necesarias para garantizar el acceso de todas las personas al goce efectivo de los derechos, sin embargo, no nos puede conducir por el camino de desconocer las diferencias que existen entre los distintos tipos de derecho y las implicaciones que de ellos se siguen para el rol que los jueces estamos llamados a cumplir en su materialización. Así haya cambiado la conceptualización de los derechos, así se asuma como ineludible la integralidad en la satisfacción de los derechos humanos, no puede dejar de advertirse que mientras que, por ejemplo, basta una orden judicial para obtener la libertad inmediata de quien ha sido injustamente privado de la libertad, no es posible, a modo igualmente ilustrativo, mediante una orden judicial asegurar el acceso a una vivienda digna para todos aquellos que carecen de techo. En Colombia, a partir de la Constitución de 1991, la Corte comenzó a transitar por la senda de la protección judicial de los derechos, particularmente de los económicos, sociales y culturales. Como la nueva Carta creó un instrumento, la acción de tutela, cuyo propósito específico es la protección de los derechos constitucionales fundamentales, la Corte empezó a modelar las concepciones a partir de las cuales también podría emplearse esa poderosa herramienta en la promoción de los DESC. Y lo hizo en primer lugar poniendo de presente en cada caso la ineludible conexidad que derechos como la salud, por ejemplo, tienen con la preservación de la vida. Luego, al advertir que debido a su dimensión esencialmente prestacional, estos derechos requieren de un desarrollo legislativo que dé concreción a lo que son postulados abiertos de la Carta, la Corte acuñó el concepto de la transmutación de los derechos para señalar que aquellos que en su consagración son DESC, una vez desarrollados por el legislador, se vuelven fundamentales y susceptibles entonces de hacerse efectivos por la vía de la acción de tutela. Y finalmente se produjo en la jurisprudencia una radical transformación en la aproximación teórica a los derechos al establecerse que, debido a la integralidad e interdependencia, todos los derechos constitucionales son derechos fundamentales en cuanto se encuentren directamente asociados con la dignidad de la persona humana. Y esa aproximación progresiva encuentra paralelo en la forma como se protegen los derechos de manera puntual y excepcional al principio, para hacerse más amplia después y adquirir ahora unas connotaciones que arrojan luces de esperanza para los objetivos de justicia, especialmente con los más débiles, pero que plantean también interrogantes desde la perspectiva de su viabilidad y su congruencia con la distribución de competencias en la Constitución. Así, en principio, se trataba de una aproximación a casos concretos con órdenes particulares de protección, la entrega de un medicamento, la realización de un procedimiento. En función de la igualdad, empezó a aplicarse que los precedentes debían aplicarse de manera igual a los casos semejantes. Y luego, cuando se avanza hacia la fundamentalidad de todos los derechos, entonces se plantea el interrogante de que esos derechos, si son fundamentales, son directamente aplicables con base en la Constitución y, por consiguiente, debieran hacerse efectivos cuando hubiera que una persona acudiera a un juez pidiendo la protección de su derecho. Esa pretensión, sin embargo, se estrella con la realidad de la limitación de los recursos y su insuficiencia ante la magnitud de la demanda. Eso dio lugar en Colombia a las denominadas sentencias estructurales,
en las que la Corte emite órdenes complejas, con una aproximación distinta, ya no caso a caso, sino sistémica, que no ubica la solución individual en las manos del juez, sino que exige de las autoridades en su conjunto, e incluso de la sociedad, la adopción de acciones orientadas a lograr la satisfacción progresiva de los derechos. Una mirada al problema que plantea la situación carcelaria a la que se aludía aquí en el tema de mujeres, o que de algún modo ya ilustró muy claramente el juez Levy en su caso de la institucionalización. Pues bueno, el problema carcelario en Colombia, que es un problema de institucionalización de personas, muestra cómo ha sido este problema abordado por la Corte de Colombia. Frente a los problemas recurrentes de hacinamiento y falta de condiciones mínimas para los reclusos, una primera manera de abordar el caso podría ser la tradicional, o sea, de soluciones individuales para cada persona que acudiera ante el juez a pedir protección de sus derechos. Sin embargo, pronto fue posible advertir que la grave afectación de los derechos fundamentales de la población reclusa era un problema generalizado y que las soluciones individuales no constituían una respuesta adecuada. Se observó que los sitios de reclusión presentaban altos índices de hacinamiento, carencias en servicios públicos y que eran espacios de violencia, de extorsión y de corrupción. La Corte entonces acudió a la figura novedosa que fue la de declarar un estado de cosas inconstitucional, que exigía la adopción de soluciones macro por oposición a las medidas puramente individuales. En ese contexto, en el año 98, se adoptan órdenes que buscan atacar los problemas estructurales que se evidencian en las cárceles del país. Entre tales órdenes, por ejemplo, se encuentran la elaboración de un plan para la construcción de y refacción de las cárceles, que articule los distintos niveles del Estado, el cual debería llevarse a cabo en un plazo de 4 años. 5 años después, en el año 2013, la Corte advierte la persistencia de serias vulneraciones de los derechos fundamentales de los internos y constata que, no obstante que como consecuencia de la decisión del año 98 se habían adelantado ciertas medidas, construcción de cárceles, etcétera, la situación persistía y que por consiguiente fue necesario dictar nuevamente un estado de cosas inconstitucional. Y hay algo interesante, porque en un entendible afán de lograr que las órdenes judiciales de protección de los derechos se tradujesen en una efectiva transformación de la realidad carcelaria, más allá de los compromisos formales y de acciones relevantes pero insuficientes para resolver el problema de manera definitiva, la Corte dispuso como un mecanismo típicamente judicial que permitiera el control y la verificación de los avances en esta materia, la aplicación de lo que denominó la regla del equilibrio decreciente. Y esa regla consistía en disponer que como las cárceles estaban hacinadas, entonces como condición para que pudiese ingresar un nuevo recluso a una cárcel, era necesario que disminuyera el número de reclusos que ya estaban previamente allí, o sea, bien sea porque salían o porque eran trasladados a otro lugar. Y para hacer eso dio un plazo de 2 años. Lo que llama la atención es que 2 años más tarde, en el 2015, la Corte revisó nuevamente la situación y advirtió que la regla del equilibrio decreciente, tal como venía siendo aplicada por las autoridades judiciales y carcelarias, podría resultar contraproducente para los derechos de las personas privadas de la libertad, en la medida en que el problema de hacinamiento no se había resuelto y, sin embargo, las instituciones carcelarias decidían no admitir más reclusos en función de la regla de la Corte. O sea, nosotros no hemos disminuido el hacinamiento, luego no podemos recibir reclusos, pero las autoridades de policía sí capturaban a las personas y estas personas empezaban a hacinarse ahora en las instituciones policivas de retención, que son instituciones puramente transitorias para retener a la persona mientras va al sistema carcelario. Entonces se advirtió que ese era un problema grave. La Corte tomó medidas orientadas a disponer esto tiene que estar sujeto a una gradualidad, tiene que someterse a reglas de razonabilidad, de proporcionalidad, pero sin embargo, todavía en el año 2018, el fiscal general de la Nación advirtió que este problema de congestión se mantenía y que, por ejemplo, estas unidades administrativas de retención que tienen capacidad como para 300 personas estaban recibiendo hasta 1000 personas, o sea, 3 veces más de su capacidad. De este modo, yo diría que la realidad mostró que la rigidez de la respuesta judicial
resulta muchas veces inapropiada e incluso contraproducente en la solución del problema carcelario, y que se imponía más bien un enfoque diferente que parta de asumir que la complejidad del problema exige la actuación coordinada de las distintas autoridades y que el juez, al paso que emite órdenes estructurales para dar respuesta a las demandas de justicia, debe hacer un seguimiento matizado compatible con las posibilidades fácticas y jurídicas. Eso exige que a la par con las medidas concretas en el frente carcelario deba revisarse, por ejemplo, la política del Estado en materia criminal para evitar el populismo punitivo, acudir en cuanto sea posible a figuras como la prisión domiciliaria y los subrogados penales, orientar la acción del Estado a identificar y a combatir las razones del delito. Así, los fallos estructurales tienen la virtualidad de hacer visibles las fallas endémicas que originan la violación masiva y sistemática de derechos fundamentales, así como la de impulsar la incorporación de estos problemas en la agenda pública, pero a su vez entrañan el riesgo de que el juez constitucional sustituya el rol de los demás actores políticos y de que lo anterior provoque no solo un desbordamiento en el ejercicio de sus competencias, sino también distorsiones en la gestión estatal y deficiencias en la comprensión y atención de los problemas estructurales por las restricciones técnicas y operativas del aparato judicial. Esta reflexión se orienta a mostrar que, no obstante el importante papel que los jueces estamos llamados a cumplir en la materialización de los derechos sociales, por la naturaleza de los mismos, nuestra intervención debe estar orientada a promover una interacción de los poderes públicos en el ámbito de sus respectivas competencias, dentro de una nueva comprensión de la realidad que nos rodea y que comporta un enfoque distinto del desarrollo, en el que se conjugan, por un lado, la pretensión de la efectividad de los derechos para todos en un mundo más equitativo, y por otro, un desarrollo sensible a los requerimientos de la preservación del ambiente, que son dos de las condiciones que la encíclica Laudato Si pone como exigencias ineludibles de nuestra supervivencia en esta, nuestra causa común. Muchas gracias.